Llamada La Segunda Montaña. This En call esta is now being conferencia recorded. vamos a hablar específicamente de los trabajos del Cristo. Vamos a hablar de ese gran trabajo de la segunda montaña. Ya en la anterior conferencia vimos la primera montaña, que es el trabajo que estamos haciendo ahorita. Y es como una preparación para esa segunda montaña. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar de que en esa segunda montaña, eh, cuando se toma el camino directo, eh, que a la persona cuando llega a ese punto de que está creando el cuerpo causal, le ponen la prueba de nirvana o si va a tomar el camino directo, a él le proponen, ¿sí? Y le dicen, entonces le dicen que si toma el camino directo, que va a perder el libre albedrío, que debe sí o sí trabajar, debe trabajar aproximadamente entre 12 y 15 horas diarias. Aquí la persona tiene, bueno, se va a enfrentar a pagar el karma duro, debe hacer ese trabajo. Entonces, ya se hizo la primera montaña y ya en la segunda montaña el trabajo se podría decir que ya es total, o sea, ya es totalmente dedicado a la obra. Entonces nos damos cuenta que nosotros ahorita en este momento, si estamos iniciando, empezando un trabajo, pues estamos como logrando un orden, ¿sí? Y por eso es importante tener una disciplina y un sentido de la responsabilidad. Cuando uno se pone a estudiar sobre uno mismo, uno se da cuenta que uno no es responsable. Si uno deja mucho a la deriva. Por ejemplo, el ser le dice vaya trabajando tales yoes, y uno como que a veces los pone ahí como que sí, sí, dice, "Vea, trabaje tal detallito de la pereza, tal detallito de la lujuria, de la soberbia", y uno como que los va poniendo ahí. Y uno debe empezar a tomar ese trabajo con seriedad si realmente quiere ingresar a la segunda montaña, porque si no lo hace, pues no va a poder tener la capacidad de ni siquiera tomar camino directo. Entonces, desde ya uno está haciendo ese trabajo. Es una seriedad cuando uno se compromete a algo. Entonces, se compromete a meditar, se compromete a trabajar un yo, se compromete a hacer sacrificio por la humanidad, y uno se compromete con el verbo, pues uno debe cumplir de esto, ¿sí? Entonces, porque ya en la segunda montaña ya debe ser fidelidad total al ser y al Cristo, allá ya va a empezar a encarnar el Cristo, y ya no hay retorno, ¿sí? Allá sí o sí debe hacer el trabajo, ¿sí? Entonces allí se dice que el Cristo lo está presionando todo el tiempo, ¿sí? O sea, ya no es que descanso un poquito, ¿sí? Que se comprometió a algo y como que no lo hago, ¿sí? Que a tal hora va a dictar la conferencia y como que no espere, lo dicto media hora después, ¿sí? No, allá sí o sí tiene que cumplir, porque ya es una seriedad, ¿listo? Entonces, en esta segunda montaña ya pierde totalmente el libre albedrío y tiene que dedicarle todo el trabajo. Aquí ya va a solucionar la economía. De hecho, es que si uno se da cuenta, aquí en este trabajo, si uno le pone seriedad, uno puede solucionar la economía, si uno puede negociar. Bueno, que no tengo economía para tal cosa, pues dedíquese a negociar y busque la inteligencia. Entonces haga, no sé, haga un negocio, venda alguna cosa y ahí uno va solucionando la economía. Entonces uno se da cuenta que realmente en este momento uno no es serio para esto. O sea, si uno realmente quisiera dedicarle el 100% de la existencia a esto, lo podría hacer, ¿sí? Así como lo va a hacer en la segunda montaña. En este momento uno lo puede hacer, pero los yoes no lo dejan. Que no, que es que la familia, que es que, bueno, si debo meditar y debo dedicarle, uno podría dedicarle mucho tiempo, ¿sí? De las 24 horas del día uno se da cuenta que uno puede dormir 5 o 6 horas. Con 5 horas está bien, hasta menos, 4 horas y se levanta y empieza a hacer las cosas, sale a hacer sacrificio, medita, va eliminando los yoes y uno puede ir apropiándose de su propio tiempo. Empieza uno con 1 hora, 2 horas, cuando se da cuenta ya le está dedicando 6 horas, 8 horas, 10 horas, cuando se da cuenta le puede dedicar 20, 22 horas, ¿sí? 20 horas y descansa 4 horas. Y realmente sí se puede, ¿sí? Yo lo he vivenciado, que hay días que tengo nada que hacer y se puede. El problema es que los yoes no quieren, porque en este momento estamos en esos yoes, están encarnados en nuestro cuerpo, no nos dejan. Esa pereza le duele a uno mucho, ¿sí? Apenas uno son las 5 de la mañana y se va a levantar y le duele, ¿sí? Pues allá en la segunda montaña, y si así le duela o no le duela, tiene que hacerlo, porque ya pierde el libre albedrío, ya es realmente la conciencia del ser. Entonces, bueno, apenas toma camino directo, da el siguiente paso, da un paso hacia el frente, dice si toma camino directo, entonces ya ahí firma un pacto. Si ya habíamos hablado que ya firma un pacto, y es que firma el pacto de que ya se va a autorrealizar. ¿Listo?
Entonces, bueno, apenas él toma el camino directo, entonces nace el Cristo, se da el nacimiento del Cristo. Apenas se da el nacimiento del Cristo, y va a empezar esa segunda montaña, empieza a hacer los trabajos, el Cristo va a ser perseguido por la logia negra. Ahí, cuando se da eso, hasta la logia negra se entera de que nació ese Cristo y toda la logia negra va a hacer lo posible por asesinar al Cristo. Entonces, por ejemplo, vemos que le pasó al maestro Samael, que el maestro Samael cuando empezó la segunda montaña lo iban a matar y tuvo que huir hacia México. Entonces, en ese momento, eso es como, digamos que es como privado en la ceremonia en que nace el Cristo, pero después la logia negra se entera y va a buscar perseguirlo y a buscar matarlo. Porque es un peligro para la sociedad, ¿sí? Porque ya empieza a encarnar esa fuerza del Cristo, o sea, ya realmente uno ahorita le podría dedicar un tiempo, pero allá ya en ese punto ya es una fuerza que ya se va a enfrentar a toda, a buscar más personas, ya tiene poder en el verbo, ya le dedica más tiempo, entonces por eso es un peligro para la sociedad. Eh, Desde este momento uno también empieza como, familia se le pone en contra a uno en todas las cosas, pero bueno, igual uno no va a pelear con nadie, sino uno simplemente va a hacer lo que uno tiene que hacer. Listo, entonces ahí inicia el trabajo de la segunda montaña. Eh, los primeros trabajos que va a hacer es que tiene que empezar a crear los cuerpos de oro, ¿sí? Eso los hace con la pareja física. Eh, Aquí entonces empieza a bajar y va a empezar a destruir unos yoes que se llaman los yoes de la luna visible, que van desde las 96 leyes hasta las 192 leyes, que ya los veíamos en las infradimensiones. Entonces aquí empieza a destruir esos yoes más pesados relacionados con la personalidad. O sea, aquí tiene que acabar completamente con la personalidad, ¿sí? ¿Qué es la personalidad? Entonces la personalidad es, por ejemplo, esos yoes que no tiene apego, ¿no? Es que yo soy de tal profesión, entonces no le puedo dedicar todo el tiempo a la obra porque soy, no sé, abogado y tengo que dedicarle el tiempo a eso. No, ahí ya tiene que morir por completo. No es que me da pena ya ir a otro país y hablar del sexo y hablar de eso y que toca dedicarle toda la existencia, no, ya tiene que morir por completo la personalidad. Em, entonces, bueno, ahí va matando esos yoes. Y va creando, lo primero que crea es el cuerpo físico de oro y crea el cuerpo vital de oro. Allí, cuando crea el cuerpo vital de oro, se da el bautizo de fuego. Y ahí, pues, ahí es otro compromiso. Entonces, listo, entonces ahí tiene que trabajar todos los yoes de la luna visible. Son yoes pesados que en este momento uno no los podría matar, ¿sí? Porque son yoes muy fuertes, ¿sí? Y aún más ahorita vamos a hablar de los yoes causa. Por ejemplo, son yoes de tal pesadez que, por ejemplo, uno en este momento, no sé, le da ira, porque alguien lo trata mal, uno siente una tensión, una presión, ¿sí? Me dio rabia porque una persona me dijo tal cosa, me ofendió, pero ya estos yoes de hasta las 192 son aún más fuertes, ¿sí? Pero no son tan fuertes como los yoes causa. Entonces, bueno, ahí va empezando a crear esos cuerpos. Cuando va haciendo esos cuerpos de oro, ahí se va también dando la capacidad de resistir de la persona. Y esa es la finalidad de crear los cuerpos de oro, ¿sí? Ahí el Cristo empieza a nacer o a crecer al lado del corazón del hombre. Aquí el Cristo va creciendo de 7 en 7. Entonces en el primer cuerpo físico, es de los 0 a los 7 años, en el segundo de los 7 a los 14 años, y entonces ahí se va creando la capacidad de resistencia, porque le van a soltar el karma duro, ¿sí? Y tiene que enfrentarse con los yoes causa. Entonces es la capacidad de resistencia. Aquí todavía no estamos hablando de los yoes causa, estamos hablando todavía de la luna visible, pero son yoes pesados de la luna visible. Listo. Entonces, bueno, entonces ya crea cuerpo físico de oro, cuerpo vital de oro, se da el bautizo de fuego, y entonces ya inicia el siguiente cuerpo, que es el cuerpo astral de oro. Este ya es desde los 14 hasta los 21 años. Aquí ya está relacionado con los trabajos de Hércules, pues está relacionado con el Hércules, ya es un joven de 21 años y ya tiene fuerza, ya va teniendo poder. Por eso cuando veíamos el drama cósmico, cuando hablaba del Maestro Jesús, él iba iniciando el trabajo, iba hablando con los discípulos, ¿sí? Como que todavía no se mostraba tanto, como que iba buscando los discípulos, iba haciendo el trabajo, pero ya en los 21 años para allá, ya como que sí empieza a mostrarse, ya tiene poder, ya tiene capacidad de hasta de defenderse de los magos negros.
Entonces ya empieza como a salir a la luz pública y ya empieza a ser un poco más fuerte el trabajo. En este cuerpo astral, entonces ya entra ahora sí a las infradimensiones, a la parte oscura, va a entrar a bajar a los mundos infiernos. Eh, Entra el primer, bueno, no lo mostraban en la enseñanza del maestro Dante Alighieri, donde él iba bajando y iba haciendo los trabajos también de Hércules, que baja a Venus, a la infradimensión de Venus, y allí va a encontrar yoes que tienen una pesadez de 384 leyes. Recordemos que en Venus vamos a encontrar todos los yoes del placer y del sufrimiento. Entonces ahí se va a enfrentar contra esos yoes. El cuerpo, se está creando el cuerpo astral de oro, va a aguantar eso. Uno en este momento, por ejemplo, le meten una presión, ¿sí? Una presión de algo relacionado con los placeres. Por ejemplo, me falta el dinero, ¿sí? Y uno se da cuenta que el cuerpo de uno es débil, se pone uno nervioso y no sabe uno qué hacer. De pronto hay una presión muy fuerte, le van a quitar la casa que tanto se esmeró para construir durante toda la vida. Y entonces eso es una presión muy fuerte, ¿sí? O de pronto la pareja se va a ir, es el apego hacia la pareja, son presiones muy fuertes. Pero ahí son presiones aún más fuertes, ¿sí? Entonces, realmente todo es preparación para aguantar esas presiones. Uno en este momento se da cuenta que uno es muy frágil, uno es muy débil, y es débil hasta para cumplir los pactos que uno tiene, ¿sí? Si le ponen una disciplina de matar un yo, uno para levantarse la pereza le gana, le duele, ese placer de la pereza es muy fuerte. Me queda uno debajo de las cobijas y se acomoda y dice 5 minuticos más. Esa es la presión, pero ahí en ese punto va a ser aún más fuerte la presión, ¿sí? También va a ir a trabajar los yoes de la esfera sumergida del Sol. Son yoes de 768 leyes. Estos yoes de la esfera sumergida del Sol, recordemos que son todos los yoes de los desequilibrios, de los derrochadores y avaros. También va a bajar ahí esa parte a trabajar todos los yoes de Marte, tienen 1536 leyes. Son todos los yoes de la ira. Entonces el Hércules va a tener que soportar eso, ¿sí? Ahí ese Cristo ya va en los 21 años y es trabajar toda la ira animal que uno tiene. No, en este momento pues tiene algunos detalles de ira, pero allá es la fuerza total o la fuerza de la ira. Todas esas tensiones que se sienten en el cuerpo. Como es el cuerpo astral, ese cuerpo astral es muy sensible. Entonces está fabricando ese cuerpo astral y se siente todo ese dolor y toda esa rudeza y toda esa pasión que tiene la ira. Y uno se da cuenta pues que esa ira a veces es muy fuerte. Si nomás en este momento uno cualquier cosita de la ira lo desequilibra y siente el dolor, pues ahí en ese punto va a ser más fuerte porque ya se está enfrentando con esos yoes de la luna oculta. Listo, ahí pasa, si termina termina el cuerpo astral de oro, sigue al siguiente cuerpo que es el cuerpo mental de oro. El Cristo se dice que aproximadamente tiene 28 años. Y aquí están relacionados todos los yoes de la mente, o sea, todos los yoes de la magia negra, todos los yoes del intelecto. Era la simbología de que el Cristo iba sobre el burro, ¿sí? Tenía que dominar el burro de la mente. Y bueno, ahí se le mueven todos esos yoes. Si en este momento uno, por ejemplo, un yo de la mente se le mete y hasta uno podría decir que hasta lo puede volver loco, ¿sí? Uno le coge como una pensadera ahí por cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, algo de la personalidad, ay, están pensando algo de mí, cometí un error, qué vergüenza y qué habrán dicho de mí y uno empieza a pensar bobadas ahí. Pues en ese punto son yoes todavía más fuertes, entonces el Cristo debe enfrentarse a esos yoes y matar esos yoes. Eh, y bueno, ahí está creando el cuerpo mental de oro, tiene la capacidad para sostener esa fuerza. Recordemos que, como decía el maestro Samael, realmente el trabajo verdadero es en la segunda montaña. En el principio estamos haciendo como los pinitos, o sea, en este momento estamos como acomodándonos. Por eso es la disciplina, por eso es el orden, por eso es tener la fuerza, tener la claridad mental, tener una estabilidad. Uno está logrando una estabilidad, está regenerando la mente, porque por eso es que uno no tiene estabilidad, porque uno degeneró mucho la mente a través de la masturbación, de las drogas, de la fornicación. Ahí está uno como logrando esa estabilidad, ¿sí?
uno en este momento cree que los problemas son grandes, realmente no son grandes, ¿sí? Van a ser fuertes allá los yoes y van a ser fuertes allá, ¿sí? Entonces, uno en este momento como que se está dando cuenta que a veces uno se ahoga en un vaso de agua, ¿sí? Y el ser tiene la respuesta a todo, el ser le va diciendo, vea, que no se meta por ahí, que deje tal apego, que deje tal yo, que esto. Y uno no le hace caso, pero aquí pues por eso es que tiene que uno hacerle caso para que allá en ese trabajo pues iba a ser totalmente fidelidad al ser y el ser es el que hace ese trabajo. Entonces bueno, entonces vienen los yoes de Júpiter, ahí están todos los yoes de la tinaría, del intelecto, el que quiere acomodar las cosas, debe trabajarlos porque si no, pues imagínese un maestro ya con poderes. Ahí en ese punto, pues ya, ya tiene todos los poderes, que ya nació el Cristo, entonces tiene los poderes, las facultades como la telepatía, el oído mágico, ver los elementales, recuerdo de vidas pasadas. Entonces ahí debe tener la capacidad de manejar todo ese poder. Eh, en Saturno, bueno, en Júpiter son yoes que tienen 3072 leyes. En Saturno, que está relacionado con todos los delitos contra el Espíritu Santo, son yoes que tienen 6144 leyes. Eh, entonces aquí va a tener que empezar a matar todos esos yoes de la perversidad sexual, todos los delitos contra el Espíritu Santo, todo lo que se hubiera cometido, la masturbación, las castraciones, haber obligado a la pareja a castrarse o haber obligado a la pareja a consumir cualquier tipo de métodos anticonceptivos, todo el daño que le hizo a la naturaleza, el daño que le hizo a los animales, el daño que le hizo a la pareja, al cuerpo de la pareja, a su propio cuerpo, ahí en ese cuerpo mental, están en esos tres círculos. Y en el círculo de Urano. El círculo de Urano tiene 12.288 leyes y aquí están todos los yoes de la mentira, ¿sí? Eh, Todas las falsificaciones que uno llegó a cometer. Y pues el Cristo va a bajar allá a acabar con todos esos yoes. Entonces, bueno, esos son los trabajos que se hacen hasta aquí, hasta este cuerpo, el cuerpo mental. Luego se pasa al cuerpo causal, ya el Cristo tiene 33 años, y allí va a entrar a la esfera de Neptuno, ¿sí? Que es la parte más baja de las infradimensiones, y va a encontrar todos los yoes de la traición. Estos son los yoes más pesados, ¿sí? Todos los yoes traidores. Aquí realmente sí le sueltan el karma duro, ¿sí? Acá ya el Cristo ya encarna en el hombre. Antes el Cristo estaba naciendo, estaba creciendo al lado del corazón del hombre. Aquí ya el Cristo sí encarna en el hombre. Eh, bueno, algo que tiene acá es que en esta segunda montaña eh, todavía no es inmortal. Entonces ahí todavía tiene que como vivir con los daños que le hubiera hecho al cuerpo físico. Entonces eso también depende del aguante del cuerpo físico. Por ejemplo, hay personas que llegan a esa segunda montaña ya con el cuerpo físico muy deteriorado, pero igual encarna el Cristo y tiene que seguir con el Cristo. Hasta que ya cuando finalice la segunda montaña, que vamos a hablar ahorita de eso, ya puede tomar la decisión o ya se vuelve inmortal y puede hacer el nuevo cuerpo físico, pero aquí no, ¿sí? O sea que hasta aquí, eh, digamos, se dice que todavía podría morir, ¿sí? Todavía tiene karma, el karma hasta puede ser asesinado. Entonces, pues está el Cristo ahí haciendo el trabajo, pero si tiene el karma, hasta puede quedar ahí a mitad de trabajo. Bueno, entonces el Cristo ya encarna en el hombre, le sueltan el karma duro, o sea, si realmente va a pagar todo el karma duro por la traición, recordemos que todos los yoes son catalogados como traición, entonces va a pagar principalmente los delitos contra el Espíritu Santo, la masturbación, la fornicación, haberle hecho daño a los demás, todos los yoes de adulterio, ¿sí? De traición a las parejas que uno hubiera tenido, todo el daño que uno le hubiera hecho a las demás personas, va a tener que pagarlo. Está relacionado con los 8 años de Job, y tiene que soportar ese dolor, ¿sí? Entonces, por eso es que la decisión de tomar camino directo es tan complicada, por eso se dicen que de 1000 que llegan ahí, solo uno toma camino directo y 999 traicionan, porque realmente es muy doloroso, ¿sí? Y antes de tomar camino directo, al iniciado le van a hacer saber eso y le van a hacer sentir el dolor. Y Lucifer le va a decir, vea usted, recuerde que usted va a firmar un pacto, ¿sí?
usted ya no se puede echar para atrás aquí, o sea, ahí no hay nada obligado, ¿sí? En la primera montaña podía traicionar, decir, tiene que matar tal yo, le puedo una recurrencia, bueno, si quiere se puede meter por la recurrencia, hacer lo que quiera, tiene que pagar el karma, ¿sí? Pero aquí ya no, ¿sí? Aquí ya le dicen, vea, usted toma camino directo y allá aguante el dolor, o sea, ya no hay para atrás ni para ningún lado, ¿sí? Allá tiene que aguantar, tiene que seguir adelante, nada que es que se enfermó y que no va a dictar una conferencia, ¿sí? Nada que es que va a tomar un descansito, por eso se dice claramente que ahí no hay descanso, tiene que ir solo hacia adelante, y ahí el cuerpo tiene que aguantar. ¿Sí? Por ejemplo, hay una enseñanza del maestro Raúl que decía que él ya decía que ya no aguantaba más y como él era un maestro de la ley divina, se intentaba desencarnar y lo devolvían. ¿Sí? Entonces, así el cuerpo esté deteriorado, así esté como esté, ahí tiene que aguantar, es la fuerza del Cristo. Entonces, allá en ese punto es una cosa compleja, ¿sí? Difícil. Pero bueno, pues uno ya tiene que, por eso desde el inicio, ya cada uno tiene que empezar a coger rigor. La seriedad en el trabajo creo que es lo más importante, porque pues al final estamos hablando de la segunda montaña, pero tenemos que tener en cuenta en claro que eso no lo podemos ver allá alejado, o sea, si estamos haciendo el trabajo es desde ya, ¿sí? Desde ya sentimos como el flagelo, ¿sí? Uno le dicen levántese y vaya a tal lado a dictar una conferencia y desde ya uno siente que el dolorcito y que hay la incomodidad, me tengo que montar en el bus, tengo que levantarme muy tempranito, ¿no? Pues aprenda y aguante, vaya aguantando porque ya después allá sí no hay lloriqueos ni no hay nada. Em, Listo, entonces debe matar el yo de la traición. Ella se enfrenta contra su propia traición. Ese es verdaderamente el yo causa de la traición. Aquí se dice que el Cristo baja al infierno. Esa es la enseñanza que decían que bajaba 3 días al infierno. Ese es el primer día, creando el cuerpo causal y bajando a esa infradimensión a matar esos yoes de la traición, que son de 24.576 leyes. Y pues bueno, como son esas leyes, pues tiene que afrontarse al karma de esos yoes. Luego va a pasar el segundo día en el infierno, y allá está relacionado con crear el cuerpo búdico de oro. Aquí sí se va a crear el cuerpo búdico de oro. En la primera montaña uno se une con el cuerpo búdico que no está caído, pero eso es en la primera montaña, pero en la segunda montaña tiene que ir a crear el cuerpo búdico de oro. Entonces unirse realmente con el amor, crear el verdadero amor, ¿sí? Y ese es era la enseñanza que nos daban del segundo día en el infierno. Y luego viene el tercer día en el infierno, o las infradimensiones, que es crear el cuerpo átmico de oro, ¿sí? Y debe crear ese cuerpo átmico de oro porque ahí va a bajar el ser, ahí se va a unir realmente con el ser. Entonces igual allá está matando los yoes de la traición, y debe, ahí con ese karma y todo, debe seguir creando ese cuerpo con la pareja física. Acá se dice también que hay muchos, bueno, algunos seres les ponen a pagar el karma yoga, y el karma yoga se apunta allá, ¿sí? Entonces, ¿qué es el karma yoga? El karma yoga es haberle dañado la obra a otras personas a través del adulterio. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, en esta existencia no lo hizo, pero tal vez le van a medir en tal existencia, usted por allá estaba haciendo la obra y resulta que traicionó a su esposa, dejó la obra y le hizo tanto daño a la esposa que la esposa no quiso seguir en la obra. Entonces ahí tiene karma yoga, ¿sí? Bueno, muy buena, muy chévere usted que usted pagó el karma y todo y mató el yo, pero es que como eso es un delito contra el Espíritu Santo, eso no se lo dejan negociar y tiene que pagarlo ahí. Entonces, a muchos iniciados o muchos maestros ya que están allí, los dejan esperando un tiempo sin pareja. Es la pérdida de la pareja cuando más se necesita, cuando está creando el cuerpo búdico o el cuerpo álmico. Y ya está el iniciado ya por finalizar el karma duro. Ya está que, mejor dicho, se mete allá a la autorrealización y no lo dejan. ¿Sí? Y no lo dejan porque es que debe valorar el verdadero significado de la obra de los demás. Todos los procesos de adulterio que uno hizo, bueno, ese proceso de adulterio que es tan fuerte en uno, ¿sí? Todo el daño que le hizo a las parejas, eso digamos que en este momento le dejan no pagar una parte. Eh, Cuando todas las traiciones, bueno, todos esos detalles que uno cometió, todo el daño que se le hizo a la pareja, pero ahí le guardan el karma yoga, o sea, hay una parte del karma yoga que no se le dejan pagar, sino se lo van a guardar hasta allá.
para que realmente entienda el valor del amor, el valor del compromiso, de un pacto, que es el pacto del matrimonio. Entonces, bueno, ahí está creando la pareja. El problema es que, o sea, es tan fuerte ese karma que la persona está sufriendo el karma duro, ¿sí? Le quitan la pareja, ya sea porque la pareja traiciona o la pareja no quiere seguir con la obra, o bueno, el karma se aparece ahí y la persona está ahí y queda estancado y puede quedar estancado un tiempo. Recordemos que en la segunda montaña al iniciado le dan hasta 1000 años para terminar. ¿Sí? Por lo general los maestros dicen que lo hacen rápido, unos 14 años, 20 años, pero le dan hasta 1000 años, ya sea por procesos de karma yoga o enfermedad, pero bueno, ahí lo pueden mantener hasta 1000 años. O esperando también porque si no aparece el discípulo. Recordemos que también ahí está el proceso del discípulo. Entonces ahí está, entonces ahí crea en ese tercer día en el infierno, está relacionado con la creación del cuerpo átmico, y listo, entonces si hace el trabajo y termina el cuerpo átmico, entonces ahí ya se podría decir que finalizó la segunda montaña, entonces queda con un 99% de conciencia. Ya faltaría en la siguiente montaña, que es la montaña del Padre, el sacrificio por la humanidad. Esta es la segunda montaña, está relacionada con la muerte, que es el apocalipsis, el fin por el fuego. Aquí ya pues queda con el 97% de conciencia, es la muerte del ego animal, pero aún falta integrar un 1% que está relacionado con la mecanicidad, que eso se va a hacer en la segunda montaña y para eso pues debe conseguir el discípulo, ¿sí? En la segunda montaña también es claro el trabajo del sacrificio por la humanidad, porque debe dejar un discípulo para que pueda finalizar la tercera montaña. Si no deja el discípulo, pues entonces no se puede autorrealizar, no se puede unir con el ser. También ese digamos que es otro requisito. Listo, entonces también se ha dicho que ese 1%, como queda con el 99% de conciencia libre, hay un 1% en la mecanicidad que lo puede hacer traicionar aún. Decía el maestro Samael que él con el 99% o un 1% lo dormía. Ese 1% lo puede hacer traicionar, ¿sí? Entonces por eso es tan importante el trabajo pues, de hacer ese trabajo rápido, ¿sí? Y también conseguir el discípulo. Porque es importante conseguir el discípulo, porque es que bueno, una persona no se va a poder autorrealizar, porque necesita dejar una fuerza del Cristo en el planeta, o sea, una fuerza que sostenga la fuerza del planeta. Si no hubiera un Cristo en el planeta, no nos podríamos autorrealizar, realmente hay una fuerza, ¿sí? Entonces, para que esa persona pueda pasar a autorrealizarse, debe dejar una fuerza acá en el planeta, un encargo, como decir el encargado. ¿Sí? En este momento, todos somos alumnos del maestro Rabolú. Sí sé que el maestro Rabolú está esperando que alguno de nosotros haga algo, sí, que pase para otro lado, para él poder autorrealizarse, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos a veces experiencias donde estamos haciendo allá compromisos con el maestro Rabolú y él está ahí vigilando la obra. Y el maestro Samael también está ahí. Em, entonces, bueno, ya aquí, para finalizar, debe pagar el karma duro, pagar el karma yoga, ¿sí? Crear el cuerpo átmico, y ahí ya logra la inmortalidad. Cuando logra la inmortalidad, entonces ahí ya tiene poder en el verbo y ya puede tomar la decisión de hacerse inmortal, o sea, el cuerpo físico, dependiendo cómo hubiera quedado, ¿sí? Si ya llegó muy viejo, entonces, bueno, le dan la oportunidad de volver ese cuerpo inmortal, pero a veces el cuerpo está tan deteriorado que es mejor volver a nacer, ¿sí? Hay varias posibilidades, entonces puede morir, ¿sí? Y nace conscientemente, que eso realmente es reencarnar, volver a tomar la carne. Entonces muere conscientemente y nace, y nace con un cuerpo físico nuevo, ¿sí? O también hay posibilidades, por ejemplo, como el maestro Samael, que pudo haber dejado una momia, son momias vivas, que se encuentran en la cuarta dimensión. Entonces, si tiene una momia, va y encarna, pasa los átomos a la momia y encarna. O, por ejemplo, como hizo Lobsang Rampa, que buscó una persona que tuviera el cuerpo físico en buen estado. Y le hizo un negocio, le dijo, bueno, como que le compra el cuerpo físico, pero una persona que se quiera suicidar, ¿sí? Que no quiera vivir, le dijo, oye, razón, le dan mucho dharma y entonces el cuerpo físico pasa, bueno, la persona lo desencarna y ya queda el cuerpo físico ahí para que
el maestro pueda encarnar ese cuerpo físico. Igual se dice que ese proceso es muy doloroso, pasar los átomos hacia el otro cuerpo, tiene que ir pasando todos los átomos uno por uno hacia el otro cuerpo. Eh, y listo, ya ahí ya sea el proceso de la inmortalidad, y ya, ese es el fin de la segunda montaña, se finaliza el sufrimiento y ya hago por completo el karma dura. Y ya pasaríamos a la tercera montaña, que ya sería la siguiente conferencia. Entonces, listo, esta sería la conferencia de la segunda montaña, conferencia del día de hoy. Bueno, listo, Fer, muy bien. Vamos a ver, como siempre, algunos detallitos de este tema. Segunda montaña. Bueno, miren, la verdadera obra no es la primera montaña. La obra verdadera, la más complicada. No ve que en la primera montaña hay mucho tensión, exigencia, karma, pero eso no es realmente el trabajo. El trabajo es cuando ya la persona se define a trabajar de una manera muy, pero muy intensa. Sí, la segunda montaña. Para pasar a la segunda montaña se necesita tener un nivel de fuerza que lo conseguimos durante toda la primera montaña. En la segunda montaña va a trabajar con el alma divina a nivel interno, no externo ni interno. Y realmente el Cristo ahí es donde tiene el enfoque de todo el poder sexual y es donde va a experimentar realmente el amor sexual, ¿sí? El fuego. Entonces, al estar con su alma divina, esto le da la inspiración, el ánimo y la fortaleza, porque el amor es el que mueve la fuerza. Si una persona no está enamorada, no tiene inspiración ni motivación, porque la motivación es el amor que sale de la potencia sexual, del erotismo puro, porque el Cristo es fuego sexual, de ahí salió. Entonces hay que comprender eso, hay que tener la visión que esta obra está fundamentada en el sexo. De ahí es donde sale toda la creación, de ahí es donde sale Dios, de ahí es donde sale el Cristo. ¿Sí? Bien, entonces esa es la fuerza. ¿Por qué necesita tanta fuerza y tanto poder? Porque es que se va a enfrentar a yoes despiertos en el mal. No se va a enfrentar a yoecitos como los que nos estamos enfrentando ahorita, que a veces nos cuesta mucho. Pero los yoes que nos estamos enfrentando ahorita no son despiertos, son yoes dormidos, que actúan por mecánica y por naturaleza involutiva, pero no son yoes despiertos. En cambio, los yoes de la segunda montaña sí están despiertos. Tienen mucha inteligencia, mucha sagacidad. Son yoes magos negros, ¿sí? Entonces, el Cristo le toca enfrentarse a esas entidades también con despierto, porque es un despierto con otro despierto. ¿Sí? Entonces, aquí es complicado, ¿por qué? Porque es que ahorita las pruebas nos las ponen, bueno, una monedita o unos pesitos que están ahí tirados en la calle o por ahí. Pero en la segunda montaña el problema es que ya sabe dónde están los tesoros de los vikingos, dónde están los tesoros de los españoles, que dejaron lógicamente enterrados en muchas partes, dónde están las cuevas de diamantes, dónde están las esculturas de 4 metros de los egipcios que están bajo las arenas de puro oro. Esas son las tentaciones del Cristo, ¿no? Tiene la capacidad de, como está despierto, tiene la capacidad de ver todo. Puedes ver cómo el yo, ¿no? El yo ve cómo hacer que ese Cristo se gane
un premio Nobel o sea presidente de un país, o bueno, tiene muchas capacidades los yoes. Entonces tientan al Cristo de esa manera. No son tentaciones pequeñas, como ahorita que lo miraron mal y ya quiere. Bueno, claro que en Segunda Montaña también lo miran mal y ahora el yo ya le quiere hacer una magia negra para dañarle los ojos al otro, porque tiene poderes el yo. O la chica o la mujer que lo trató muy feo, entonces ahora ya le quiere mandar un problema que quede loca o que quede con algún daño, con venganza ya de un yo despierto en el mal. Entonces el Cristo ahora le toca enfrentar unos yoes que son unas joyas, ¿no? Porque son yoes que tienen inteligencia y poderes psíquicos, o sea, son muy fuertes. Entonces el trabajo del Cristo es bravo porque no solo es la parte física, sino que ya aquí en el físico se está moviendo la parte psíquica de una manera muy, muy clara. Como les digo, ahorita nosotros no tenemos activos esos yoes, pero en la segunda montaña la cosa cambia a un nivel terrible. Ahí ya en segunda montaña el Cristo recibe conocimientos muy avanzados de todo tipo, medicina, tecnología, y tiene contacto con los extraterrestres. No continuamente, lógico, pero ya tiene derecho a tener contacto con los extraterrestres, porque está creando ya galaxias, está creando ya internamente, ya está creando galaxias, por lo tanto, tiene contacto con seres de galaxias, o sea, externos, que vienen a darle fuerza, ¿no? Animal. Entonces hay que comprender esto porque ese es el camino y a todos, si es que llegamos, nos va a pasar todo esto, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro. Bien, ahí el Cristo tiene mucha potencia sexual porque ahorita un tipo empieza con una micropotencia y arañando ahí para aguantar un toque. Pero aquí ya es un superhombre, tiene capacidad de resistencia sexual 2, 3 horas, es muy potente, ¿no? Y lógico que necesita todo ese fuego para enfrentarse a esos monstruos que están en el interior del planeta Tierra y precisamente los tienen allá, no los dejan salir porque sale una entidad de esas y nos pega una revolcada terrible. Entonces, nos las tienen ahí guardaditas porque soy yo desde un ejemplo de 1 millón de voltios y nosotros aguantamos 110 voltios, nos coge la corriente y nos pone a temblar la corriente de la casa. ¿Sí? O 220 voltios en algunos países. Entonces son yoes muy energéticamente muy poderosos que hemos creado y que están allá guardaditos hasta cuando venga el Cristo a resolver esas criaturas. Bien, ahorita por ejemplo tenemos yoes pesados, nos sacan unos yoes, nosotros matamos una parte del yo, pero la parte más pesada no tenemos el poder para matarla. Entonces el ser ve que está haciendo la persona un esfuerzo y está matando, por ejemplo, el incubo y termina la segunda iniciación y le sacan el resto del incubo y se lo mandan al infierno. No lo terminamos de matar todo. Entonces, hay que comprender eso, hay que comprender el funcionamiento de todo el proceso de la obra a nivel de trabajo en la muerte, porque la segunda montaña es pura, pura muerte. O sea, son los 3 factores, pero la potencia del trabajo es en la muerte, porque en la primera montaña es aprender a manejar el aparato sexual. Ese es el objetivo de la primera montaña, por eso se le llama nacer. Y ya con ese aparato bien manejado, bien controlado, limpio, ya ordenado y potente, ya podría entrar a la segunda montaña, porque no puede llegar con un aparato debilucho, un aparato con problemas de impotencia o nada de eso. Ya, entonces, es importante comprender el proceso y enfocarnos para
que estemos preparados o empecemos a prepararnos, porque igual hay que prepararse. Si no se prepara en la primera montaña, pues no pasa la prueba del nirvana, y si no pasa la prueba del nirvana, pues no puede tomar la segunda montaña porque no tiene la fuerza. Entonces, digamos que ese es el fundamento de la segunda montaña. Y como les digo, la inspiración del Cristo es estar enamorado, porque es que el enamoramiento es extremadamente importante. Si no, una persona no está enamorada, no tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene fuego, no tiene nada, no tiene voluntad. Entonces necesitan estar enamorada de la persona, pero amor verdadero, no sentimentalista, ni romántico, ni nada de eso. Y el amor verdadero viene del apetito sexual, del erotismo sexual. Compañeros, me disculpan un momentico, un minuto, es que me está sonando aquí el celular. ¿Listo? Pues voy a contestar esta llamada. Pero bueno, ya concluimos. Bueno, listo, compañeros. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema? Sobre la segunda montaña. Bueno, Javier, cuéntenos. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Luis, una pregunta. Digamos que el que ya está en segunda montaña ya puede decir de que ya no tiene ninguna caída, ya es casto completamente o tiene el riesgo de eso, de perder eso, Luis. Gracias. No, Javier, segunda montaña no. Segunda montaña es hermético. No hay ni el más mínimo riesgo de tener una fornicación. Para eso fue el trabajo de la primera montaña, para el aparato volverlo totalmente hermético. Eso ya no hay riesgo de eso. Sí, bueno, eso. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Luisca, ¿y se puede dar que una persona no termine la segunda montaña? No, no porque el Cristo no es un traidor y ya está activo. Él ya tiene el compromiso con el Padre. La traición vendría en el nirvana o antes, pero ya cuando encarna el Cristo, Él tiene un pacto, está despierto, y ya caer ya le tocaría terminar la obra y lanzarse. Ahí lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de las 4 clases de Hannes Musen, está el nirvana y está el bodhisattva caído. No hay unos intermedios, ¿sí? Entonces ahí el riesgo es quedarse en el nirvana. Pero ya cuando encarna el Cristo, no. Cristo es un triunfador. Y la preparación de la primera montaña es la clave. No mezclar el conocimiento, no jugar con el conocimiento y trabajar duro. Trabajar duro porque necesita la resistencia y necesita la capacidad de la potencia para tomar camino. Entonces, pues esa digamos que es la clave, ¿no? Y ya el resto se va a dar. Lógico, en la segunda montaña la exigencia es terrible porque aquí la persona puede volverse, puede salirse, puede regresar. En segunda montaña el problema es que cuando trata de volverse le meten un karma doloroso. Eso es un chuzo de la espada del guardián. Entonces, le quedan 2 opciones, o soporta ese karma o sigue. Entonces la persona le toca seguir porque no, es que no hay forma de devolverse. Porque pisa el escalón de arriba, una vez se para ahí, el de abajo desaparece. Camina al otro escalón y el anterior desaparece. Queda un vacío, un abismo. Entonces en la segunda montaña ya no hay forma de devolverse. O trabaja o soporta el karma, pero el karma es tan pesado que prefiere seguir trabajando. Eso se lo hacen ver cuando toma el camino. Entonces, cuando toma el camino le dicen, mire, este camino es así, va a haber ahí el karma persiguiéndolo todos los días, no hay descanso. ¿Lo quiere tomar o no? Que no lo obligan. Pero una vez decide tomar el camino, ya no hay forma de cambiar la decisión. Por eso 999 se meten al nirvana, porque no quieren pasar por todo ese proceso. ¿Sí? Solo el 1 de 1000 toman el camino. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Pero en ese momento, haciendo la segunda montaña, ¿lo pueden desencarnar? Yo he escuchado que si de pronto llega alguien y lo puede desencarnar. No, es que no importa porque ya tiene 1000 años. Entonces, tendría que ser un karma duro para no poder trascenderlo. Como en la primera montaña, puede tener un karma duro, no lo puede trascender. Ya le llegó el karma duro y puede desencarnar. En la segunda montaña también, pero es que en la segunda montaña la diferencia es que está despierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si muere, nace despierto. Y sigue Nace pagando ya y sigue como haciendo. maestro. Sigue trabajando para su autorrealización, pero eso es muy raro. Muy raro porque es que estamos hablando de un Cristo, entonces no estamos hablando de cualquier persona. Y él tiene todo el poder porque es que está despierto. Entonces, el maestro puede ver el karma que le viene y también puede, bueno, aunque a veces le bloquean cierta información, pero en general está despierto.
Está consciente de todo lo que va a pasar todos los días, todo lo que viene. Entonces, estar despierto es una cosa y estar dormido es otra. ¿Sí? Entonces hay que estar preparados para todo. ¿Qué más? Pueden pasar muchas cosas y hay que aprender a resolver los problemas. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? De todas maneras, comprender que por allá en las profundidades de nuestra psiquis hay unos yoes muy peligrosos, magos negros con poderes psíquicos despiertos, y que ahorita no nos sueltan esas entidades porque son muy peligrosas. Y que para eso nace el Cristo, para enfrentarse a eso. Entonces dejémonos de sentir tan buenitos y tan especiales, porque la cruda realidad es la cruda realidad. Hay que desarmar este concepto de la personalidad que nos hace sentir tan especiales, tan decentes, tan amables, tan pulcros, porque no imaginamos las aberraciones psíquicas, inteligencias despiertas en el mal que tenemos bien allá en lo profundo y que no nos las dejan ver, que son muy peligrosas, muy hipnóticas. Imagínense con toda la codicia que hay en este momento en la psiquis de una persona, que le aparezca un yo con poderes psíquicos. Codicioso. Ahí queda atrapado. O un tipo que no haya eliminado ciertos niveles de lujuria y le aparezca una chica y el tipo con su lujuria con poderes psíquicos. Imagínense. Entonces eso no lo abren. No abren el infierno del planeta Tierra hasta que la persona no esté preparada. La persona entra a resolver eso, pero ya con control y con mucho poder también. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos claro, porque hay que empezar a salir de esos conceptos de buenito, porque eso impide muchísimo ver la cruda realidad de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces hay que empezar a ver esto de una manera distinta y luchar, prepararnos, irnos preparando todos los días para que cuando llegue el momento nos podamos enfrentar. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, entonces nos vamos. ¿Listo? Parece un colegio, parece una escuelita bien educada. Bueno. Listo, compañero. Gracias, Luis. Gracias por asistir aquí al fogueo. Gracias, Pedro, Luis, gracias a todos, gracias. Nos hablamos que cualquier cosa por la tarde en el fogueo de... Hoy hay fogueo con Ilse. Bueno, no sé si Bueno. por la noche con Rosa. Bueno, compañeros, entonces así quedamos. Cuídense todos, que les vaya bien el día de hoy. Aprovechemos el día lo mejor posible. ¿Listo? Nos vemos, Angélica, Alba también. Por aquí, Mirecha, no